Eh, Hoy vamos a hablar acerca de comunicando a Jesús en un mundo cambiante. El mensaje, los mensajeros, movimientos de iglesias. Decía Watchman Nee que estar en comunión con aquellos que tienen diferentes prácticas que las nuestras es duro para la carne, pero es bueno para el espíritu. Pero aún en muchas partes, nuestros obreros siguen plantando iglesias similares a las de su propia cultura. A veces han criticado a los obreros que vinieron de otras partes y dicen, no, pero es que ellos nos trajeron todo igual que era allá. No se preocuparon por tomar en cuenta, por investigar qué era lo que a nosotros nos gustaba, qué era nuestra cultura. Y adivinen qué, nosotros salimos y hacemos lo mismo. Entonces, necesitamos pensar al respecto. ¿Cómo se define la cultura? Bueno, la cultura es un sistema integrado de creencias, valores, costumbres e instituciones que expresan estas creencias, valores y costumbres que unen a una sociedad y que le proporcionan un sentido de identidad. Eso es lo que somos nosotros, de dignidad. Lo que nosotros tenemos es valioso y de continuidad. Esto pasa de padres a hijos, de hijos a nietos y así. Entonces, eso es lo que define una cultura. Y nosotros tenemos que entender la cultura de ellos. Hablamos de esto, de que en el centro la cultura se experimenta. La vez pasada vimos acerca de cómo la cultura se experimenta de adentro hacia afuera. Pero la cultura se forma de adentro hacia afuera. Se forma con una transformación de la cosmovisión, de qué es real. O sea, con una transformación de la cosmovisión. Si Jesucristo viene a ser una persona real para ellos y a tener una relación, un encuentro con ellos, todo lo demás va a ser transformado. Y ahí es donde nosotros hemos visto a gente que resistía completamente las ideas del cristianismo y su forma de ver a Cristo y su forma de ver el mundo, que tienen un encuentro vital con Jesucristo. Y una vez que eso sucede, todo lo demás cambia. O sea, esa persona ayer no creía que Jesucristo es el Hijo de Dios, no creía que murió en la cruz, no consideraba una blasfemia considerarle divino, y mañana está adorando al Señor. Está adorándole en espíritu y verdad. ¿Y por qué? Porque hubo un cambio a nivel de la transformación que entonces produjo un cambio en las creencias, que entonces produce un cambio en qué es importante y qué no lo es. Y entonces, por ejemplo, empieza a tratar a su esposa de una manera diferente, empieza a poner, a seguir a Cristo por arriba de incluso su propia vida, de su comodidad, de su placer. O sea, y causa un cambio entonces en su comportamiento, en su forma de ser. Entonces nosotros podemos tener dos aproximaciones. Y aquí viene la clave. O sea, nosotros podemos tratar de producir transformación en una etnia, en un grupo de personas que no conoce a Cristo, tratando con la tecnología en las instituciones. Ok, construyo un templo y vengan. Ok, aproximo eso. O puedo tratar de ir incluso más profundo y decir, comportamiento. Ahora ya no va a ser así. Ahora solo vas a tener una esposa. Ahora vas a venir acá. Ahora vas a ir a... O sea, no estoy hablando de que esas cosas son malas, pero estoy hablando de la manera de producir transformación real. Entonces la persona deja de hacerlo, pero en su mente sigue significando lo mismo. O puedo irme a los valores y decirle, no, eso no es lo importante es lo otro. O como solemos hacer en Occidente, me voy a las creencias. Entonces, me voy a la escuela dominical, lección 1, lección 2, lección 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya eres un discípulo de Jesucristo, graduado, y aquí está el certificado. No necesariamente su vida cambió. No necesariamente mira el mundo de otra manera. No necesariamente Cristo está en el centro de su vida. Una vez, y lo menciono porque hoy en día él es uno de mis amigos, pero hace años conocí a un hombre que recibió a Cristo en una iglesia, y yo estaba ahí cuando eso sucedió. Pero el hombre cuando pasamos me dijo que yo soy drogadicto, oren por mí, que yo necesito mucha ayuda. Y así que oramos por él y le di mi número.
porque dije, bueno, yo sé que dejar la drogadicción no es tan fácil. Entonces, cualquier cosa, si necesitas en un momento que necesitas oración, llámame. Bueno, dicho y hecho, tiempo después, había pasado yo un día muy ocupado, había estado trabajando y después de eso di una clase y ya era tarde. Y me llama, terminando la clase, me llama por teléfono y me dice, oye, no, vente a tomar un café conmigo porque necesito conversar contigo. Y yo estaba cansado, estaba agotado. Entonces llamé a mi esposa con ganas de que me dijera, sabes que ya es muy tarde, vente a la casa. O sea, siendo sincero, y la llamo y bueno, pero lo que pasa cuando uno se casa con la persona correcta, o sea, me dice, no, tienes que ir a ayudar. Y yo, ay, bueno, ok, ya me fui a tomarme un café con él y estuvimos conversando. Y le digo, oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás siguiendo a Cristo y todo eso? Y me dice, pues no ha funcionado. No ha funcionado porque todavía mi esposa no quiere verme, porque mis hijas no quieren verme, porque mi negocio no sigue mal. Entonces, como no funcionó, me fui con un brujo por ahí que me hiciera una limpia y yo, ok. Le dije, mira, entonces no has entendido que tu problema no es la drogadicción, no es que tu esposa te dejara, no es que tus hijas no te quieren ver, no es que tu negocio anda mal, sino que el problema real es que Jesucristo no está en el centro de tu vida. Por eso tratas de llenar ese vacío con las drogas. Por eso cometiste un serio error en tu matrimonio que ha significado que tu esposa no te quiere ver y que tus hijas no te quieren ver. Y tu negocio de hecho anda muy bien, pero tú te estás gastando todo en drogas. Y el problema real es que Jesucristo no está en el centro de tu vida. Entonces tú dices, bueno, Jesucristo tiene que venir y tiene que servirme y tiene que hacer esto por mí. Y si no lo hace, entonces voy por otra cosa. Jesucristo es un medio para un fin. Pero Jesucristo tiene que estar en el centro de tu vida. Y es, aunque no me vaya bien, aunque me cueste dejar las drogas, aunque mi negocio no prospere, aunque mi esposa no me quiera volver a ver en la vida, aunque mis hijas no quieran reconocerme, Jesús merece toda mi vida, todo mi ser, todo lo que yo soy, toda mi vida. Él es la respuesta, Él es la razón, Él es la verdad, Él es la vida. Jesucristo dio la vida por ti. Y por lo tanto, la única respuesta razonable es entregar tu vida por Él. La vida intercambiada. Por la fe, por la gracia. Tu vida así como está, con todos sus delitos y defectos, a cambio de la vida perfecta de Jesucristo. Pero ahora vives para Él. Ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y me dijo, es la primera vez que alguien me ha dicho esto. Entonces, si nosotros nos vamos a nivel de creencias, lección 1, lección 2, lección número 3, lección número 10, felicidades, ya eres un discípulo de Jesucristo. Así no es como Jesús define a un discípulo. Entonces, tenemos que trabajar a nivel de la cosmovisión, a nivel de transformación. Los discípulos predicaban una cosmovisión. Este es el mundo. Este es el problema del mundo, esta es la solución del mundo, para esto fue creado el mundo y para esto, por eso nosotros existimos y para eso, para la gloria de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que la cultura es como un pez que ha vivido toda su vida en una pecera. Y entonces uno va con el pez y le dice, querido pez, ¿estás mojado? Y él dice, no estoy, soy normal. Tú eres el raro, ¿sí? Eres el raro porque estás allá afuera, fuera del agua, no entiendo. Pero si tú sacas a ese pez de la pecera, inmediatamente vas a ver qué es ser seco y qué es estar mojado. Y va a decir, yo quiero estar de nuevo donde estaba.
Y eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando salimos de nuestra cultura por primera vez. Tal vez no si vamos de vacaciones, porque wow, todo es hermoso y bonito y nuevo. Pero cuando entendemos que nos vamos a quedar ahí por un tiempo. Entonces, ¿cómo nace un paradigma? La cultura es pasada de padres a hijos, etc. El contexto forma la cultura. Entonces nosotros aprendemos a considerar normales las cosas que son así de nuestra cultura. Alguien cuenta un experimento de 5 monos, changos, simios, depende de su país, y que los mojaban cada vez que intentaban tomar los bananos o plátanos. Lo intentaban, les tiraban un chorro de agua fría. Después de un rato, ya no lo intentaban. Pero entonces cambiaron a uno de ellos. La primera vez que el nuevo vio, o sea, yo me imagino que dijo, duh, o sea, todos estos están ahí sentados y allí están esos, si nadie quiere, yo voy. O sea, y lo intentó y los demás lo agarraron y lo detuvieron y lo agarraron a golpes. Luego cambiaron a otro, y luego a otro, y luego a otro. Y al final tenían a 4 simios, los cuales nunca habían sido mojados, pero cuando alguien lo cambiaban y traían a uno nuevo, lo agarraban a golpes. Y no lo dejaban agarrar los bananos. Si alguien le hubiera preguntado a esos simios, oye, ¿y por qué lo estamos golpeando? Los demás le hubieran dicho, no sé, las cosas siempre se han hecho así aquí. Y mucho de lo que nosotros hacemos es porque así lo dice la cultura. Porque esa es la manera, o sea, la mamá determinó muchísimo de eso. Por eso ese niño en Arabia levanta su plato y lo mete en el arroz y se lo mete en la boca. Y ese otro niño en otra parte agarra la cuchara porque cuando él hizo lo que le parecía natural, que era el meter la manita en el plato para agarrar el arroz, la mamá le dijo, así no, con la cuchara. ¿Okay? Y eso es todo lo que nosotros consideramos grande, sacrosanto, la única forma lógica de hacer las cosas. Un montón de eso viene de la cultura. No sé, las cosas siempre se han hecho así aquí. Entonces, una de las cosas, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que adaptarnos nosotros como mensajeros. Primero que nada, ya hablamos de la adaptación del contexto. ¿Cuál es el mensaje? Y Jesucristo es el mensaje. ¿Okay? Jesucristo es el mensaje. Y yo tengo que transmitir el mensaje de una manera que tenga sentido para mi contexto. Pero tengo que en primer lugar, tengo que adaptarme yo. Y un 25% de los obreros de los Estados Unidos no termina su primer periodo de servicio. Y otros simplemente se retiran en el campo. Es decir, siguen viviendo donde están, pero ya no están teniendo un efecto positivo hacia el lugar que están tratando de alcanzar. Y solamente un cuarto, 25% de los obreros trabaja a un nivel comparable a su lengua materna. 67% de ellos experimentaron luchas con el choque cultural para conservar la autoestima de los primeros 2 años. ¿Qué es lo que te hace valioso? ¿Qué es lo que te hace una persona de valor? ¿Qué es lo que te hace importante? ¿Es Cristo o son otras cosas? Y ahí es muchas veces donde descubrimos qué es lo que a qué estabas apoyado para considerarte importante y de valor. A mí me llama mucho la atención en el Evangelio de Juan, capítulo 13, donde dice, sabiendo Cristo que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, que había salido de Dios y que a Dios volvía, y es así como que casi suenan los tambores, el redoble, y uno espera algo inmenso, y la respuesta es, se quitó su manto, se puso una toalla
y se puso a servirles, a lavarle los pies. Y es que nuestro sentido de identidad es lo que va a determinar cómo nosotros, si nosotros vamos a poder sobrevivir y vamos a hacer. ¿A qué está? ¿Qué te define? ¿Lo que Dios dice o lo que opina la gente de mí? ¿Qué es lo que te define? Que el hecho de que te sientes cómodo haciendo las cosas y sabes hacer las cosas y eres competente, o que Dios te ama y tiene y dado su vida por ti. Y eso te hace infinitamente valioso. Entonces, eso hace que muchos obreros transculturales regresan anticipadamente por choque cultural, o se retiran en ultramar, o siguen plantando iglesias de su propia cultura. Tratan de estar haciendo a la gente en manera que ellos estén cómodos. No de manera que la gente esté cómoda y la gente pueda seguir a Jesús, sino de la manera en que yo me siento satisfecho o incluso alabado. ¿Okay? Entonces, el pez en la pecera. ¿Cuáles son las etapas del choque cultural? En primer lugar, nosotros tenemos que entender, nosotros entramos en una cultura y decimos, y la gente, lo primero es la luna de miel, todo es maravilloso, todo está muy bien, me encanta, está magnífico. Luego viene crisis, todo es terrible, todo está mal, esta gente es tan sucia, nada de lo que hacen tiene lógica, no entiendo cómo, o sea, lo primero es cuando la persona lo ve como una aventura, la época de la aventura y de la luna de miel. Y lo segundo es cuando empieza a decir, uy, esta gente no va a cambiar y adaptarse a mí. O sea, las cosas van a ser así y yo me voy a quedar aquí. Entonces, cuando eso sucede, va a haber una de dos cosas. Hay una desintegración y entonces voy a tener un choque y voy a encontrar una excusa. Tal vez voy a ser sincero y voy a decir, ya no aguanto este lugar, ya no aguanto a la gente. Pero tal vez puedo hacer otras cosas, hay otros mecanismos de defensa. Por ejemplo, puedo decir, puedo pelearme con el equipo. Y puedo decir, no, o sea, la gente de aquí no es problema, pero al equipo es al que no soporto. A la gente le estoy dispuesto a pasarle cualquier cosa, pero al equipo no le paso nada porque son cristianos o se supone que son. ¿Okay? Entonces, y me enfrento con ellos y encuentro todo mal. Otro mecanismo de defensa es, me enfermo. Uy, yo quisiera seguir aquí, pero estoy tan mal, tan mal. O sea, y subconsciente, o sea, no estoy diciendo que la persona esté mintiendo, o sea, pero se enferma, todo, me siento mal, tengo dolor de cabeza, no quiero salir a la calle, ni hoy, ni mañana, ni pasado, o sea, porque realmente el problema es la cultura allá afuera. Otro mecanismo de defensa es la espiritualización. Dios me dijo que ya no importa si ellos vienen o no, si vienen o no al Señor, sino que Dios me está llamando a otra parte. ¿Okay? Entonces, de repente, la persona que aseguró y que levantó fondos a otros, asegurándoles que Dios le había hablado sobre ese lugar y que eso tenía que hacer, ahora, de repente, no se trata de Dios. Dios me está diciendo, Dios me cambió el llamado. O sea, incluso dicen esa frase así, es que Dios me cambió el llamado. O sea, de verdad, el Dios de la Biblia le cambió el llamado. Ok, entonces, ahora, no quiero decir que Dios a veces no pueda cerrar puertas, pero, o sea, muchas veces es una cuestión de espiritualización. Entonces, pero lo que tengo que saber es que hay luz al final del túnel. ¿Okay? Lo que tengo que saber es, oye, todos pasamos por esto y hay luz allá al final del túnel. Y si yo logro llegar hasta allá, voy a ver el mundo diferente. ¿Por qué? Porque si eso sucede, entonces va a ser reintegración y va a empezar la recuperación, va a empezar la adaptación al nuevo contexto y luego, para sorpresa mía, que yo no lo hubiera creído al principio, si alguien me lo dice, pero mi choque va a ser al regresar a mi cultura original. ¡Pum! Y voy a decir, ok, voy a sufrir un poquillo, pero me voy a tener que adaptar de nuevo a mi propio contexto, incluso a la iglesia de mi propio contexto.
Entonces es formación, confusión, adaptación y pasión bajo la gracia de Dios. Entonces, tengo que tener cuidado con el etnocentrismo y que eso no sea lo que me está moviendo a buscar conflicto con la gente que estoy tratando de alcanzar. Yo soy superior. Mi forma de verlo es superior. Mi religión es superior a la tuya. Mi forma de pensar es superior a la tuya. Ahora, todo el mundo naturalmente es etnocentrista. Todo el mundo ve las cosas así normalmente. O sea, de repente yo, ahora que ya tengo los ojos abiertos para el etnocentrismo, a veces me da gracia porque la persona dice, bueno, todo el mundo sabe que la comida en mi país es más rica que en cualquier otra parte del mundo. ¿Okay? Y de veras se lo cree. O sea, etcétera. O sea, la gente, y eso es cierto de la gente de mi país y es cierto de la gente de cualquier lado. Entonces, el etnocentrismo es el punto de vista según el cual se mira y se mide a otras culturas comparándola con la superioridad de la suya propia. El tema es el tema es que nosotros no tenemos ese privilegio si vamos a ser embajadores de Cristo. Ya no somos más embajadores de mi país y de mi manera de hacer las cosas. Soy un embajador de Jesucristo. O sea, ¿qué pasa si el embajador de cierto país, el embajador de los Estados Unidos o el embajador de España o de México, va a otro país y empieza a representarse a sí mismo? Dice, no, pues ya sé, ya sé que mi país es famoso por eso, pero yo las detesto y yo no quiero nada de eso y yo creo que son muy malas. O sea, ¿qué pasa si empiezan a representarse a sí mismo? ¿Qué pasa si se viste en una manera que no? Sí, ya sé que eso es ofensivo para la gente, pero o sea, lo van a llamar de regreso, le van a decir, oye, tú eres un embajador de tu país, no eres un embajador de ti mismo, ni de tu compañía, ni de tu familia. Bueno, exactamente lo mismo. Somos embajadores de Jesucristo. Lo que es superior es el reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que representar. Y tenemos que lograr, a través del relativismo cultural, entender que si es cierto que yo soy normal y el otro entendido que es una forma de ver etnocentrista decir y el otro es raro. ¿Okay? Yo soy normal y todos ellos son raros. ¿Okay? Pero en realidad es simplemente la forma en que mi mamá me crió y mi contexto. No es normal, es normal para mí, porque esa fue la forma en que me criaron. Tengo que entender que en realidad yo soy normal, pero el otro también es normal. Y aunque yo me entiendo, puedo llegar a entender al otro también. Entonces, tenemos que tener cuidado porque un solo gesto puede tener significados muy diferentes en diferentes lugares. O sea, en algunos lugares hacer esto puede ser excelente y en otros lugares significa que eres un lunático o puede ser una señal obscena o puede decirle eres un cero, no vales nada o puede representar dinero. O sea, forma y significado no son lo mismo. Las cosas son generalmente diferentes a lo que parecen a primera vista y yo tengo que descubrir qué es lo que significan. ¿Para qué? Para que los valores del reino de Dios puedan mostrarse en la otra cultura. O sea, si yo soy una persona generosa, y tal vez en mi país significa invitar a alguien a un café, tal vez en otro contexto en Medio Oriente significa poner una mesa llena de comida cuando viene la visita. Entonces, no es que, es que me están haciendo cambiar de valores. No, es que los valores pueden mostrarse diferentes en diferente contexto. Tal vez soy una persona decente y en mi contexto significa una cosa, pero tal vez si voy a la India, tal vez que se vea el ombligo no importa, pero sí importa muchísimo que se vean las piernas. Entonces, cada lugar tiene su forma de significar qué significa ser decente, qué significa ser honesto, qué significa ser. Y lo que nosotros tenemos que tener cuidado es representar los valores del reino de Dios,
y representarlos en una manera que tenga sentido en nuestro propio contexto. Forma y significado no son lo mismo. Ahí lo que tenemos que seguir es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si hay una cultura realmente valiosa, realmente superior a todas las demás, es la cultura celestial. Y dice la palabra de Dios que Él, que era uno con Dios, el verbo estaba en el principio con Dios y era Dios, ese verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Literalmente puso su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo humano. Y no solo se hizo humano, judío del primer siglo, viviendo en Palestina, de una familia de clase media baja o pobre, o sea, en un cierto momento histórico, oprimido por los romanos, en un momento histórico. O sea, Cristo se hizo humano. Filipenses 2 también dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ese es el ejemplo de Jesucristo. Y por tanto Dios le exaltó sobre todas las cosas y le puso el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, dice Jesús, ¿qué fue lo que Jesús nos dijo? Juan 20, 21. Como el Padre me mandó, así yo los envío. Ups. O sea, en debilidad, en aprendizaje, en humildad, ¿sí? En seguir el ejemplo de Cristo. Pablo exactamente pensaba lo mismo. Primera de Corintios 9, el apóstol nos habla de cómo él aproximaba la cultura de la gente que él estaba tratando de alcanzar. Y dice Pablo, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si fuera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino que estoy bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para ser partícipe con él. Y entonces habla de la importancia de esto. Dice, ¿no saben lo que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y sigue hablando de esto. Y en el capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, como yo también en todas las cosas agrado a todo, no procurando mi propio beneficio, sino de los muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Ese es el contexto. Entonces, como el Padre me mandó, así yo los envío. Pablo lo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Y cómo soy imitador de Cristo? Me despojo de todo, me hago semejante a las personas que estoy tratando de alcanzar, no busco mi propio bien, sino el de ellos, para que sean salvos. O sea, el propósito de la adaptación es ganar a la gente para Cristo, para salvarlos, lo cual es un asunto de vida o muerte. El principio de la adaptación es la identificación, ser como aquellos que estamos tratando de alcanzar. Y los límites de la adaptación son el ancho, el largo y profundo de la palabra de Dios. No me adapto a ellos más allá de lo que debo, sino bajo el dominio de Cristo. Pablo dice,
Aclara donde dice, a los que están sin ley, me hago como si estuvieran sin ley, pero aclara, aunque no estoy sin ley, estoy bajo la ley de Cristo. O sea, hay un límite de hasta dónde voy a llegar. Y ese límite son el alto, largo, ancho, profundo de la palabra de Dios. El texto juzga al contexto. Jesucristo es Señor de todas las culturas. Queremos decirles algo. Live for disavowed. 神爱世人 Taura peteniente. Hinapasho Kol hamma aminbo. Nit verloren gaat. 영생을 얻게 하려 함이라 Pastora Dios no amanda. O seu filho ao mundo Mana runakunata huchachanan pachcho. Kundi upang ang sanglibutan Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es muy emocionante ver el crecimiento de la iglesia hispana en nuestro día. Personas están respondiendo al Evangelio como nunca y estamos viendo iglesias hispanas establecidas en todas partes del mundo porque los hispanos actualmente están viviendo en casi todos los países de nuestro planeta. Desafortunadamente, una gran cantidad de estas iglesias nuevas no tienen a líderes o pastores preparados. Y por eso Dios estableció el Seminario Bíblico Río Grande. Nuestra comisión o misión como seminario es de preparar líderes cristocéntricos con una cosmovisión bíblica para la iglesia global. Entonces, nuestras clases, nuestro ambiente y todos los profesores abrazan este desafío. Dios está escogiendo, seleccionando a hombres y mujeres y llamándolos a servir en este gran ministerio de hacer discípulos de Cristo en todas partes del mundo. Y una gran cantidad de ellos, Él también está llamando a pasar por Río Grande para recibir su preparación, su entrenamiento. Quiero decirte también que tenemos un programa de 4 años, 2 años y 1 año. Nuestro programa de 4 años tiene el énfasis pastoral, énfasis de misiones, énfasis en educación cristiana y también en ministerios femeniles. Así que puedes venir y estudiar aquí y prepararte con excelencia. Toda la enseñanza es en español, el idioma de tu corazón. Nuestros profesores que han sido misioneros en Latinoamérica saben hablar bien español, te comunican todo en el idioma que tú estás acostumbrado a estudiar la palabra. Así que esta es una gran oportunidad. Algo que te quiero decir que nuestro programa es integral. Tenemos oportunidades cada domingo y durante la semana de asistir a una iglesia local y ahí puedes poner en práctica lo que has aprendido. Algunos de nuestros estudiantes están discipulando a alguna persona, están evangelizando, han ganado almas para Cristo, están predicando, están sirviendo en diferentes áreas de los ministerios en las iglesias locales. Esto es muy bueno porque no te quedas solamente en el salón de clase, sino que lo llevas a la práctica. Algo también que es muy importante es que puedes crear una red internacional de ministerio. Tenemos estudiantes de más de 20 países de Latinoamérica aquí. Es decir, haces amigos de diferentes lugares, hermanos que te puedes apoyar en oración, puedes crear una red internacional de ministerio y tener una visión más amplia de lo que Dios está haciendo. Te vamos a orientar en todas las cosas que se necesitan hasta que el Señor te traiga a este lugar y puedas disfrutar del entrenamiento que Él tiene preparado para ti. Quizá el aspecto más motivante en todo esto es de ver a nuestros graduados yéndose a todas partes del mundo y cumpliendo la gran comisión de Cristo.
Y un gran día después de esa vida, cuando estamos allá en el cielo, veremos a hombres y a mujeres desde cada pueblo, cada tribu, cada lengua, cada nación, alabando al Cordero, alcanzados y discipulados por hombres y mujeres que pasaron y recibieron su entrenamiento en Río Grande. Y esto, mis queridos hermanos, vale la pena. La hermenéutica tiene que ver con el estudio de la Biblia. Es la ciencia, el arte de sacar significado de lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros como cristianos amamos la Biblia, queremos saber lo que Dios tiene para nosotros hoy día. El problema es que hay una distancia entre nosotros y la Biblia de 2000 años y más. Entonces, por medio de estudiar la Biblia, por medio de la hermenéutica, podemos aprender significado en el contexto original de la Biblia y cómo aplicar esto para nosotros hoy día. Hay una distancia, como dije, de 2000 años, entonces es necesario una hermenéutica de estudiar el contexto, o sea, la historia, la cultura. Hay que estudiar el contexto, lo que está arriba y bajo el pasaje que estamos estudiando. Todo es para entender la Biblia y para aplicar a nosotros hoy día. Lo que más me ha impactado de la clase de hermenéutica es que es un método en el que podemos hacer una fácil aplicación del pasaje y es una manera en la que nosotros podemos entender hoy día lo que realmente el pasaje significaba y lo que el autor quería expresar en ese momento, porque pues su contexto a nuestro contexto ahora es totalmente diferente. Entonces es a través de la hermenéutica que hacemos esa conversión de lo que era antes con lo que ahora es. Este es el curso de hermenéutica, entonces quiero invitar a ustedes a ser parte de esta clase. Mis hermanos, quiero que se goce con nosotros con esta canción que anuncia que nuestro Rey Jesús vendrá pronto. Gócese, mi hermano. ¡Aleluya! 1, 2, 3. En las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el Rey Jesús en toda majestad. Se abren los cielos, todo ojo le verá. Viene en las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Recuerda, entiende el contexto, luego predica el Evangelio. Somos de Ecuador. Mi nombre es Janet. Y mi nombre es Eva. Somos de Calderón, a 1 hora de Quito. Dios tapa.
Entonces, somos llamados a alcanzar a la gente que Dios está alcanzando. Y para hacerlo, tenemos que vincularnos con ellos. Este es un experimento que hizo un hombre que se llamaba Conrad Lorenz, que descubrió el principio de la vinculación, que los patitos se vinculan a su madre. Entonces, él incubó esos huevitos y esperó a que nacieran, y él es quien estaba ahí cuando nacieron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues los patitos se vincularon con él y lo veían como su madre. Si él iba a nadar y ellos iban a nadar, iban a hacer lo que es. Y lo mismo, nosotros tenemos que procurar vincularnos a la gente que Dios nos ha llamado a alcanzar. Establecer una relación con ellos, estar con ellos intensivamente, relacionarnos con la gente, seguir los métodos naturales de aprendizaje de su lengua y de su cultura, conocer sus proverbios, sus historias y poder adaptarnos a ellos. Porque al poder adaptarnos a ellos, nosotros vamos a poder adaptar también el mensaje. Y muchas personas piensan, pero ¿por qué tanta cosa? Nada más usan la Biblia, díganles. Pero si nosotros nos fijamos en el apóstol Pablo, vemos al mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos en 3 contextos diferentes, predicando en una forma diferente. En Hechos 13, él está en la sinagoga. Y en la sinagoga él predica un mensaje que es el mismo mensaje de siempre. Dios envió a su Hijo Jesucristo, que es el Mesías, el Rey del mundo, que vino a morir por nuestros pecados, que resucitó de los muertos, porque era imposible que la muerte le retuviera, y que es Señor de todas las naciones de la tierra, y que en su nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados para todas las naciones. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de... Y vino por toda la Biblia dando ejemplos de el mensaje de Dios, contando la historia de Dios en las historias del Antiguo Testamento de Israel. Y terminó diciendo, crean en nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él es el Mesías, y a través de Él van a tener el perdón de pecados, de todas las ofensas que según la ley no tienen perdón. O sea, un mensaje para los judíos. Pero en Hechos 14, resulta que estaba en una ciudad completamente pagana, en una ciudad, en un contexto rural, y ora por un enfermo de Listra, se levanta y es sanado inmediatamente. La gente pagana, mientras que cuando Pedro hizo lo mismo en Jerusalén, la gente dijo, gloria a Dios, Dios lo ha sanado. En Listra, porque eran paganos, dijeron, gloria a Pablo, porque este es el Dios, son nuestros dioses, Zeus y Hermes, o Júpiter y Mercurio, que han bajado a la tierra en forma humana. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que él les predicó? Hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra, y que no se ha dejado a sí mismo sin testimonio, sino que ha dado testimonio de sí, haciendo llover sobre los campos y haciendo crecer las cosechas. Ahí estaba Dios. O sea, y que nos enseña a dejar estas cosas vanas y volverse al Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las que están en ellos. Y alguien dirá, ¿ese es el evangelio? Sí, recuerden lo que dijo Jesús. Toda la Biblia es sobre Jesús. Para algunos hay que empezar en Génesis 1:1. Para otros podemos hablar como en el contexto católico latinoamericano anterior, podemos nada más hablar y de salvación por la fe y por la gracia. O sea, ¿dónde empezamos a contar la historia? Depende de la gente que estamos tratando de alcanzar y lo que ya creen. Pablo no necesitaba empezar en Génesis 1:1 en la sinagoga, porque si él hubiera dicho, hermanos, solamente hay un Dios que creó los cielos y la tierra, todos se hubieran dicho, o sea, todos creemos eso.
tenía que empezar hablando de Jesús como Mesías y de cómo Dios lo había manifestado a través de la historia, que el Mesías iba a venir y que iba a sufrir por su pueblo. Bueno, en Hechos 17, el apóstol Pablo ahora está en el Areópago, está en un lugar de filósofos distinguidos, disputando con filósofos estoicos y con epicúreos. Y estando allí, examina la ciudad y se da cuenta que existe el altar al Dios desconocido. Y Pablo les dice allí, ese Dios desconocido, ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, ese es el Dios que yo les vengo a presentar. ¿Ustedes creen que le pusieron atención? Claro que le pusieron atención. Y empezó hablándoles de un Dios que creó todas las cosas, que guardó todas las cosas. Y no evitó hablar de la resurrección de Jesucristo, pese a que ese fue el tropiezo para los griegos, porque es parte del mensaje. Porque es parte del mensaje. Que el Dios creador de los cielos y la tierra envió a su Hijo, que es el Mesías y el Rey dueño de toda la creación, que murió por nuestros pecados, que resucitó de los muertos y que es Señor de todas las naciones y que llama por lo tanto a todas las naciones a arrepentirse y creer y poner su confianza en Él. Pero lo interesante es que Pablo dice, como algunos de sus propios poetas han dicho. O sea, allí en la sinagoga les habló de David, les habló de Moisés, les habló de los profetas. Acá en el Areópago no les dijo, porque dijo Moisés, y porque dijo Aarón, y porque dijo David. No, les dijo, porque dijo sus propios poetas, Aratus y Epímenes, que Dios no es cosa semejante al oro y a la plata. Supo usar un puente para pasar de donde ellos estaban a donde tenían que estar, para presentarles el evangelio de Cristo. Entonces, el mismo mensaje es presentado en tres contextos diferentes. En uno, en la sinagoga, son judíos y les habla de la ley y de la Biblia. En el otro, son paganos y rurales que todavía creen en los dioses. Y les habla de un solo Dios que hace llover, que hace crecer las cosechas, que es bueno, pero que manda a todos los pueblos ahora que se arrepientan. Entre los filósofos les habla de filosofía, les trae sus propias ideas, sus propios poetas y les dice, el Dios desconocido, ese que ustedes adoran sin conocerle, ese es el que yo vengo a presentarles. Y Él se ha dado a sí mismo testimonio a través de un hombre, a través del cual va a juzgar a todas las naciones de la tierra. Y lo demostró al resucitarlo de entre los muertos. O sea, ¿cuál de las tres es una taza de té? Pues esta es una taza de té en Occidente, esa en la China y esa en Medio Oriente quizás. Pero al final no es la forma de la taza lo que determina si es una taza de té o no. Lo que determina si es una taza de té o no es si tiene té adentro. Y es exactamente lo mismo. O sea, presentar en nuestro contexto latinoamericano, en estos tiempos, y solo tienes que recibir a Jesús en tu corazón, ya a lo mejor ya no esté lo que estamos sirviendo. Y presentar en un contexto budista, porque dijo Abraham e Isaac y Jacob, puede ser no servirte en ese contexto. El mensaje tiene que ser el mensaje de Jesucristo, pero es servido en una taza que tenga sentido para la gente que estamos tratando de alcanzar. El mismo contenido, pero uno para eso tiene que conocer el evangelio, tiene que conocer la historia que el evangelio está contando, para no contar otra historia. Porque si yo le echo café o le echo Coca-Cola, o si le echo tierra en agua, ya no es té. Es otro mensaje que estoy comunicando. Entonces tengo dos peligros. Tengo el peligro del sincretismo. Té, pero ya lo mezclé con otra cosa. O tengo el problema de la rigidez. Si no está servido en esta taza, no es té.
nosotros afirmamos la singularidad de Cristo. Solo Jesús salva, solo Jesús es Señor, solo Jesús es la manifestación gloriosa de Dios. Es la manifestación, es la única salvación, es la única respuesta. Pero también entendemos que en toda cultura, todas, no solo las de ellos, sino las nuestras, hay elementos divinos. Hay elementos que agradan a Dios. Por ejemplo, el hecho de que tantos de los pueblos en África o en Asia o en Medio Oriente son hospitalarios. No quiere decir que yo le diga, bueno, ahora tienen que ser menos hospitalarios porque son cristianos. Es algo que le agrada a Dios. El hecho de que la gente está dispuesta a sacrificarse unos por otros, más de lo que normalmente la gente en mi barrio están dispuestos a sacrificarse unos por otros. O el hecho de la honestidad en algunos lugares, donde en un lugar yo vi literalmente a los dueños de las tiendas de oro acostados en el suelo durmiendo la siesta a mediodía. Pero nadie pudo haber intentado eso en mi país que supuestamente es cristiano. Entonces, toda la cultura va a tener elementos divinos, pero va a tener elementos humanos. O sea, que si se viste el sari, que si se pone el velo, que si se pinta las manos, que si come cuscús o come biryani, o sea, o tortillas, esos son elementos humanos, no hacen una diferencia. Dios no dice, wow, es que come tortillas, o sea, no, o sea, todos son elementos humanos, no hacen ninguna diferencia. Pero toda cultura también tiene elementos satánicos. Toda cultura del mundo tiene elementos que Dios aborrece, que Dios ve mal, que están en contra de su voluntad. Entonces, Dios pone la cultura debajo de su reinado en tres formas. Adopción. Las partes divinas o correctas pueden ser adoptadas inmediatamente. O sea, no le vamos a decir, ¿sabes qué? Ahora ya no, lo siento mucho, pero ya no vas a ser tan generoso porque los cristianos no somos así tan generosos. Okay. No, o sea, la Biblia nos insta, nosotros somos los que tenemos que cambiar. La Biblia nos insta a ser generosos. No le vamos a decir, bueno, ahora oras 7 veces al día, ahora ya solo una porque nosotros solo hacemos el devocional en la mañana. O sea, no. Las partes divinas o correctas pueden ser adoptadas inmediatamente. Segundo, confrontación. Las partes de la cultura que son demoníacas o carnales deben ser confrontadas. Como Pablo, el que hurtaba ya no hurte más, sino sea generoso. O sea, aquellos elementos en la cultura de cualquiera de nosotros que estén en contra de la voluntad de Dios expresada en la palabra y en Jesucristo, deben cambiar. Deben cambiar. No importa si son mi cultura, no importa si así es, no importa si todo el mundo está de acuerdo, no importa lo que diga la última encuesta. No, debe ser confrontada y debe ser rechazada. No vamos a ser así. Vosotros no sois así. Pero tercero, transformación. El contenido puede ser cambiado mientras se conserva el mismo recipiente. Es decir, por ejemplo, si la persona antes rezaba, pero rezaba para ganar el favor de Dios, ahora puede orar porque tiene el favor de Dios. Okay. Si la persona antes daba para ganar puntos, para borrar sus pecados, ahora puede dar porque sus pecados han sido perdonados. Entonces, puede haber una transformación también de algunos de los elementos. Pero uno tiene que estar vigilante que esa transformación no se convierta en sincretismo, que la persona lo siga haciendo por lo mismo que lo hacía antes, sino que tiene que ser transformada su manera de pensar. Algo en que nosotros
cometemos sincretismo, por ejemplo, en la iglesia occidental, en la iglesia latina, es que la gente iba a la iglesia porque ahí estaba Dios. Y hoy en día, no sé ustedes, pero mi experiencia, lo que yo veo en muchos, es que muchos protestantes todavía van al templo a encontrarse por Dios porque ahí está Dios. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice explícitamente que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido de manos de hombres como si necesitara algo. Él es el que da alimento y vida a todo ser viviente. Lo que sí es cierto, y la razón verdadera por que deberíamos ir, es porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Es decir, vamos a ministrarnos la presencia del Señor unos a otros. No es que Dios nos esté esperando ahí en el templo, nosotros somos los que llevamos la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos evitar el sincretismo y la rigidez? Bueno, tomamos esos principios bíblicos, los vemos en su contexto cultural en el Antiguo y Nuevo Testamento, entendemos cómo funcionan en nuestra cultura y entonces hablamos de llevarlos a otra cultura. Pero para eso nosotros tenemos que entender qué es la iglesia. Jesús dijo, ni en este monte ni en Jerusalén más. O sea, ustedes adoran en el monte Gerizim, nosotros adoramos en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero llegó la hora, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es a dónde, sino cómo. Es una relación diferente con Dios. En Hechos 10, el Espíritu Santo vino sobre las personas. O sea, el Espíritu Santo no esperó que Pedro terminara el discurso, porque si no, Pedro hubiera terminado el discurso. Y por lo tanto, arrepentidos, bautizados y circuncidados, y guardad la ley, y recibiréis el perdón de vuestros pecados. O sea, el Espíritu no esperó. De una vez los bautizó y Pedro tuvo que decir, bueno, si Dios se los ha aceptado, ¿quién soy yo para rechazarlos? Y en Hechos 15, cuando se reunió el concilio, porque Pablo estaba diciéndole a la gente, ustedes lo único que necesitan es creer en Jesucristo y amarle y seguirle. Y entonces otros estaban viéndolo así raro. O sea, oye, este hereje. O sea, este hereje. Esta gente, o sea, se deja, o sea, no usa el pelo como nosotros, no se deja los churritos, no se pone filacterias, no se viste decentemente como nosotros. Esta gente come cerdo, o sea, esta gente come cosas abominables, esta gente no se circuncida, esta gente no guarda el sábado, esta gente no son cristianos, no son seguidores de Jesús. Y Pablo dice, sí lo son, y ahora lo muestran de otra manera. Antes eran idólatras y ya no lo son. Antes hacían sacrificios a los demonios y ya no. Antes no honraban a sus familias y ahora sí. Antes tenían relaciones en contra de la naturaleza y ya no. Ahora, antes no eran generosos y ahora sí. Ahora tienen compasión como nosotros tenemos compasión. Y ellos, no, pero es que no han cambiado de religión. Pero es que no son iguales que nosotros. Y bueno, se juntaron, empezaron a discutir y estuvieron orando y pensando. Y al final la decisión en Hechos 15 fue la siguiente, que la leo en manera literal aquí. Y llega a su decisión. Dice, versículo 19, por lo cual yo juzgo, dice Santiago en nombre de todos, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se inquiete. O sea, no les compliquemos la vida. O sea,
Dice, nosotros, dice, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, en el contexto de que tenían que reunirse todavía con ellos, porque después el apóstol Pablo, lejos de ellos, fue otra cosa. O sea, y les dice, versículo 28, porque no ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas cosas necesarias. Es decir, lo central, el evangelio, el reino de Dios. Entonces, a través de eso, cuando Jesús vino y manifestó su presencia, los judíos pudieron entrar directamente a tener una relación con Dios. Después Jesús fue a Samaria. Y en Samaria la mujer le dijo, ¿y ahora dónde vamos a adorar? ¿Vamos a ir a Jerusalén a adorar o vamos a estar aquí en nuestro monte que nosotros consideramos el monte santo? Jesús dijo, ni allí ni acá. O sea, en espíritu y en verdad. Y los hombres oyeron el testimonio de la mujer y terminaron concluyendo lo siguiente. Vaya, ahora entendemos que este hombre es el Salvador del mundo, no solo por tu palabra, sino, y Jesús no les dijo, bueno muchachos, ahora marchen conmigo a Jerusalén. No, ellos creyeron en el Mesías, creyeron en Jesucristo y establecieron su propia relación con Dios. Pudieron entrar directamente al reino de Dios al reconocer a Jesús como su Mesías. Pero después vino Pedro, vino Cornelio. Y Cornelio tiene esa visión y tiene esa motivación y dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer para que sean salvos? Y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y Pedro dice, pues Dios me dijo a mí que no llamara común e inmundo a lo que él hubiera santificado. Me acaba de hablar de eso, me dio una visión que fue muy difícil para mí, me dio mucho asco y todo. Pero Dios me dijo, no llames común a lo que yo he santificado. Entonces, si el Espíritu ya vino sobre ellos, ¿quién soy yo para negarles el bautismo y que sigan a Jesús? Y lo hizo. Y lo llamaron a cuentas y dijo, pero es que miren. Y los defendió. Y entonces, Cornelio y su familia, no tuvieron que venir y convertirse en judíos para entrar en el reino de Dios, sino que ellos directamente pudieron entrar en el reino de Dios al reconocer a Jesús como su Mesías. Al reconocer, ok, hay un único Dios que ha venido en su Hijo Jesucristo, que es el Rey del mundo, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó de los muertos al tercer día, que es el Señor de todas las naciones de la tierra y llama a todos a arrepentirse y creer. Y cuando hicieron eso, entraron en el reino de Dios. Oye, no tuvieron que volverse judíos primero, no tuvieron que volverse samaritanos primero. Gentiles como era, temerosos de Dios, entraron en el reino de Dios. Pero después fue peor porque unos hermanos que ni nombre se menciona fueron a Antioquía. Y ya no le hablaron solamente a los temerosos de Dios, le hablaron a paganos, viles allí. Y les hablaron de Cristo. Y se convirtieron al Señor. Y dijeron, y la iglesia en Jerusalén dijeron, ¿y ahora qué hacemos con estos? Y mandaron a Bernabé para investigar. Dijeron, eso está muy raro, vamos a ver qué fue lo que pasó allí. Y Bernabé llegó y dice, y se regocijó, viendo que de veras amaban al Señor, que de veras servían al Señor. Y dijo, y había uno que Dios había llamado a los gentiles, Pablo, y fue y se lo trajo y estuvieron discipulando allí en Antioquía, y Antioquía se volvió un centro de la misión de Dios, una luz a las naciones. Y allí en Jerusalén, y en Antioquía, fueron llamados por primera vez cristianos, los seguidores de Jesús. Y los paganos, ahora llamados cristianoi, porque estaban en ese grupito que entraron directamente en el reino de Dios. Y que Pablo les dice, ay de ustedes si se circuncidan, ay de ustedes si tratan de guardar la ley, porque entonces están regresando otra vez a las mismas cosas. Están diciendo que Jesucristo no es suficiente. Y los dejó entrar así como estaban en el reino de Dios. Y se quebraron la cabeza y en Hechos 15 finalmente dicen, está bien. Está bien.
Y ahora esta es la pregunta de nuestro siglo. Hemos ido por los confines de la tierra, hemos sido súper exitosos, gracias a Dios por el poder del Espíritu de Dios, hemos ganado a las naciones paganas para Cristo, pero ahora estamos en el límite y quedan los budistas que están ahí antes que nosotros, los hindúes que estaban ahí antes que nosotros, que están orgullosos de su cultura, orgullosos de su religión. Están los musulmanes que llegaron después de nosotros, pero dicen, es que ustedes estaban mal y por eso llegamos nosotros y somos superiores. O sea, vean su civilización que se está cayendo en pedazos. Ya ni hijos quieren tener. Somos superiores. Y sobre todo lo creían muy fuerte antes de ISIS. O sea, ISIS ayudó un poquito a que se sientan un poquito más humildes. Pero antes de eso decían, no, o sea, nosotros somos obviamente superiores. Por eso dicen, ISIS no es musulmán. ¿Okay? Entonces, la pregunta de nuestro siglo es esta. ¿Pueden venir otros también directamente a Jesucristo? Pueden venir a la fe directamente en Jesucristo. ¿Es el cristianismo una categoría religiosa? ¿Es otra religión en el mundo, en el bazar de religiones? ¿Qué es indispensable ante la fe? ¿Cuántas de nuestras formas son indispensables? ¿Qué es necesario hacer para seguir a Jesucristo? ¿Es el cristianismo simplemente otra religión, como dicen los antropólogos? ¿O es algo mucho más poderoso? Un reino que llena la totalidad de nuestro ser, que transforma todo, que transforma nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra esposa, nuestra relación con nuestros hijos, como Pablo y Pedro enfatizaron, nuestra relación con nuestros amigos, nuestra relación con nuestros enemigos, nuestra relación con el mundo, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hacer negocios y nuestra religión. O sea, nuestra religión en el sentido de lo que Él dejó, no es lo que nosotros inventamos. Entonces, ¿es peligroso esto? Claro que sí. Era peligroso también con los Gálatas y era peligroso también. Existe el peligro del sincretismo, pero ya vimos, no solo para ellos. Nosotros también podemos somos muchas veces sincretistas. No es cierto que buscamos comodidad, placer, bienestar y que son ídolos para nosotros. O sea, todos tenemos que luchar contra eso si somos sinceros. Me gusta la vida cómoda, fácil y feliz. ¿Quién me enseñó eso? ¿La Biblia? ¿De eso habla que la vida del discípulo iba a ser cómoda, fácil y feliz? ¿O fue mi cultura lo que me la enseñó? Entonces, ¿cómo pueden guardar la fe? Estos movimientos tienen que permanecer en la palabra de Dios. Tienen que permanecer centrados en la palabra de Dios. La diferencia entre la iglesia copta en el norte en Egipto y la iglesia en el norte de África, cuando llegó el Islam, la iglesia copta se sostuvo y la iglesia del norte de África desapareció. La iglesia del norte de África, uno hubiera dicho, esa va a sobrevivir. Esa tenía San Agustín, esa tenía Tertuliano, esa tenían los grandes escuelas teológicas pero ¿qué fue lo que pasó? Sí las tenían, pero en latín, no en el idioma de la gente, no en la cultura de la gente, sino en la cultura romana, que ya estaba desapareciendo. No habían los romanos para que los defendieran más. Pero la iglesia copta leía las escrituras en su propio lenguaje y existe hasta hoy y sigue teniendo avivamientos evangélicos y coptos también que se convierten a una fe evangélica porque mantuvieron la palabra en el centro. Entonces, en este tiempo tenemos que extender un paso más las implicaciones de la reforma. Cipriano, en el siglo III,
hizo bastante daño, dicho sea de paso este señor, porque trató de centralizar todo bajo la autoridad del obispo. Él mismo salió corriendo cuando vino la persecución y luego dijo que era por una visión, pero se rehusaba a readmitir a aquellos que habían huido. O sea, y como su costumbre y su riqueza, había sospecha de que su riqueza había influido en el hecho de que llegara a ser obispo, él lo que empezó es a enfatizar la autoridad de la iglesia, la autoridad del obispo, la autoridad de la iglesia. Y dijo, si no, fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, el obispo es el mediador, el predicador, el sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Ahí está el perdón de pecados, ahí está la vida. Y eso se creyó por muchos siglos. Hubo una vez un rey de Francia, de Alemania, que se opuso al rey, al papa, y el papa fue capaz de tenerlo 3 días bajo la lluvia y el frío, rogándole para que le perdonara, para que no lo excomulgara, porque fuera de la iglesia iba al infierno. Entonces, por más que ellos criticaban a los papas y mostraban a veces estilos de vida muy inmorales, no podían, porque no había perdón fuera de la iglesia. Y vino la reforma. Y el estímulo de la reforma es: solo por gracia justificamos y solo por la fe somos justificados. Lutero: lo que enseño es que los hombres depositen su confianza no en oraciones, ni en méritos, ni en obras propias, sino solo en Jesucristo, porque no nos salvaremos sino por la misericordia de Dios. Y por eso, cuando fue confrontado Lutero: ¿crees tú lo que dicen las dogmas de la iglesia? ¿Crees tú en el Papa? ¿Crees en los concilios? Él se levantó por la gracia de Dios y se levantó contra sus temores, contra lo que él mismo pensaba, y dijo: a menos que me convenza por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios, estoy encadenado por los textos escriturísticos que he citado y mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Dijo: sola Escritura, sola gracia, solo por la fe, solo por la Escritura, solo por la gracia, solo por la fe. La pregunta para nosotros es esta: ¿es eso verdad para ellos también? O sea, nosotros vamos a decirles: ¿es solo por la gracia, solo por las Escrituras, solo por la fe? ¿O vamos a decirles: sí, te cambias de nombre a un nombre cristiano, si te cuelgas una cruz, si te reúnes en una iglesia, si nombras un pastor, si tienes un grupo de alabanza, si... Porque si no estás en nuestro grupo, no hay salvación. Tengamos cuidado.